Sean bienvenidos, estimados lectores y seguidores de la Revista Peruana de Ciencias Penales. El día de hoy, continuando con nuestro primer seminario de Derecho Penal y Filosofía del Lenguaje, ya en el último día, contamos con la presencia del profesor Dr. Carlos Martínez Puján Pérez, quien es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña, doctor en Derecho con la calificación sobresaliente cum laude por la Universidad Santiago de Compostela, eh, integrante del grupo de investigación en criminología, psicología jurídica y justicia penal del siglo XXI, ECRIM, y ex becario en el Servicio Alemán de Intercambio Académico y del Max Planck Institute. El día de hoy, el profesor nos va a exponer sobre el tema el contenido de la antijuricidad, un estudio a la luz de la concepción significativa de la acción. Antes de dar pase a la ponencia del profesor, les recuerdo que ustedes, amables seguidores, podrán plantear sus preguntas en la caja de comentarios y nosotros gustosamente le trasladaremos las preguntas al profesor. Asimismo, agradecemos de sobremanera el auspicio de la Universidad Privada San Juan Bautista y, ¿por qué no?, de la Revista Peruana de Ciencias Penales. Sin más, le doy el pase al profesor Carlos Martínez para que ella pueda iniciar su ponencia. Adelante. Muy bien, muchas gracias por la amable y afectuosa presentación. Buenas tardes desde España a todos, buenos días en Latinoamérica. Y tras este agradecimiento personal a los organizadores, en concreto a la Revista Peruana de Ciencias Penales, quiero también en concreto felicitar a los organizadores por la organización de este seminario en sí mismo considerado. A mí esto me llena de especial satisfacción, el hecho de que se aborde un seminario en el que el derecho penal se aborde desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje, porque, como sabrán algunos de ustedes, he dedicado los últimos años de mi actividad investigadora a las repercusiones dogmáticas de la filosofía del lenguaje en el derecho penal. Y en concreto, y esto quiero aclararlo, aunque me imagino que ya mis queridos compañeros, profesor Acuerda fundamentalmente, el profesor Ramos ya lo habrán aclarado así, que mi ponencia se va a enmarcar en la denominada concepción significativa de la acción, elaborada, como ya sabrán, por nuestro común gran maestro, el profesor Vives Antón, basada, por tanto, en la filosofía de Wittgenstein y en la metodología de Habermas. Esto es importante porque yo no voy a entrar, no estoy capacitado para ello, en el análisis de los fundamentos del sistema penal, que es la obra monumental que ha llevado a cabo el profesor Vives Antón, y a ella me remito, y en todo caso pues sería a la obra de mi discípulo, el profesor Ramos Vázquez. Yo me voy a ocupar de las consecuencias dogmáticas, como decía hace unos instantes, que cabe extraer de esos fundamentos de la concepción significativa de la acción para la teoría jurídica del delito. Como ha dicho el propio profesor Vives en el prólogo a alguno de mis trabajos, yo me estoy ocupando de la parcela, por así decirlo, intradogmática. Doy por sentados esos fundamentos y a partir de ellos hago un desarrollo natural de los fundamentos del profesor Vives, un desarrollo natural que yo creo que es bastante ortodoxo. Y ya anticipo también esto, porque claro, no todos los discípulos del profesor Vives compartimos algunas de las consecuencias dogmáticas que cabría extraer y que él ha esbozado sucintamente. Mi planteamiento es bastante ortodoxo, en el sentido de que yo la verdad es que en contadas ocasiones y en aspectos muy concretos, como pondré de relieve, me aparto de esas líneas maestras esbozadas por el profesor Vives Antón. A tal efecto, y muy sintéticamente, porque esto sí que es imprescindible, recuerdo los presupuestos que ofrece Vives para la construcción del sistema penal.
Los presupuestos para la construcción del sistema penal elaborados por el profesor Vives son dos. Hay dos operaciones intelectuales. La primera es la determinación del concepto de acción. Y el segundo presupuesto es contemplar la acción desde la regla del derecho. Todo ello con el fin de elaborar una construcción guiada por la idea de justicia. La norma penal para Vives posee una doble esencia. Por una parte, es directiva de conducta. Las normas penales son directivas de conducta, son decisiones del poder, pero las normas penales también son determinaciones de la razón. Esto es importante porque esa dimensión directiva de la norma penal va acompañada, por tanto, de una pretensión de validez. Una pretensión de validez que él denomina pretensión de rectitud o pretensión de corrección, que podemos denominar también pretensión de justicia, por antonomasia, posee dos vertientes. La primera es averiguar si la norma penal está racionalmente fundada, si la norma penal es legítima. Yo de ello me he ocupado en algunos trabajos, pero este es un aspecto que aquí, a la vista del tema que se me ha asignado, pues dejo a un lado completamente, porque se trata de una fase previa a la que yo voy a exponer aquí. La segunda, por tanto, vertiente, aquí sí entramos en materia, es si la norma penal está correctamente aplicada al caso concreto, a cuyo efecto esa pretensión general de justicia se descompone a su vez en diversas pretensiones de validez que podemos denominar entonces parciales o, si se prefiere, más concretas, pretensiones específicas de validez de la norma penal. Esas pretensiones son, en primer lugar, la pretensión de relevancia, en segundo lugar, la pretensión de ilicitud, en tercer lugar, la pretensión de reproche, en cuarto lugar y último lugar, la pretensión de necesidad de pena. Estas pretensiones específicas de validez de la norma penal son ejes sobre los cuales se va a construir la teoría jurídica del delito, el sistema del delito que propone el profesor Vives Antón. Y así, por ese mismo orden, la pretensión de relevancia da lugar a la categoría del tipo penal. Tipo de acción para nosotros, ya no es tipo de injusto, ya lo anticipo aquí. No es tipo de ilícito o tipo de injusto, es tipo de acción. Algo que se relaciona, como diré inmediatamente, con la antijuridicidad material o también, si se prefiere, antijuridicidad objetiva. En segundo lugar, la pretensión de ilicitud da lugar a la categoría de la ilicitud, así la denomina el profesor Vives. Pero bueno, no nos asustemos, la ilicitud es lo que vendría a equivaler a la antijuridicidad formal o a la antijuridicidad subjetiva, esto es, la infracción de la norma de conducta, de la norma personal de conducta. En tercer lugar, la pretensión de reproche daría lugar a la categoría de la culpabilidad o la categoría del reproche. Vives utiliza los dos términos, los dos vocablos, pero bueno, es indiferente, se identifica con la categoría tradicional de la culpabilidad. Y en último lugar, la pretensión de necesidad de pena se identifica con lo que hemos convenido en denominar ya desde antiguo la punibilidad, como última categoría del delito. Pues bien, a la vista entonces del título de mi ponencia, yo voy a ocuparme de las dos primeras pretensiones de validez específicas de esta norma penal. Dejo, por tanto, a un lado, aunque pueda hacer alguna referencia marginal, la pretensión de reproche, la culpabilidad y también, por supuesto, la pretensión de necesidad de pena, punibilidad. Por tanto, centrándonos ya en el tema que me ocupa y entrando de lleno en materia, cuando abordamos el contenido de la antijuridicidad desde la perspectiva de la concepción significativa de la acción, tenemos que situarnos, por tanto, a caballo de estas dos pretensiones de validez de la norma penal y de esas dos categorías a las que he hecho mención. Vayamos por partes. En primer lugar, por tanto,
la antijuridicidad material o antijuridicidad objetiva. Voy a hacer un bosquejo para después entrar ya en materia, y yo creo que esto es más didáctico y con el afán de no dejar así cabos sueltos y que se me entienda desde un principio. La antijuridicidad material se incluiría en la primera pretensión de validez de la norma penal, en la pretensión de relevancia, en el tipo de acción. Pero es solo una de sus vertientes. Por tanto, tendríamos que pretensión de relevancia da lugar al tipo penal, al tipo de acción, y dentro del tipo de acción tendríamos, a su vez, dos, por así decirlo, subpretensiones, o pretensiones todavía más específicas. La primera sería una pretensión puramente conceptual. Esto daría lugar a lo que conocemos como tipicidad en sentido estricto. En esta primera vertiente, en esta pretensión puramente conceptual de relevancia, tipicidad en sentido estricto, se trataría de comprender los términos lingüísticos, comprender la formulación de los términos lingüísticos que figuran en un determinado tipo penal. Que matare a otro, pues, analizar punto por punto el qué, el verbo núcleo del tipo y los restantes elementos que lo componen. Y, lógicamente, la operación intelectual que debemos llevar a cabo los penalistas es aquí una comprobación de subsunción. Es decir, se trata de comprobar la tipicidad, de comprobar si un determinado hecho de la realidad criminológica, un hecho criminal acaecido, encaja en un determinado tipo penal. Hasta aquí, por tanto, no hay novedad. Esto sería lo que algunos autores penalistas denominan meramente el tipo indiciario, el tipo penal en sentido estricto. Pero al lado de esta pretensión puramente conceptual de relevancia o tipicidad en sentido estricto, situaríamos la pretensión de ofensividad, que es la que daría lugar a la antijuridicidad material, si se prefiere, insisto, antijuridicidad objetiva, si se prefiere, desvalor de resultado. Por tanto, ofensa al bien jurídico protegido. Esto es lo que concierne a la primera pretensión de validez de la norma penal y a la primera categoría del delito. La segunda pretensión de validez, la pretensión de ilicitud, da lugar a la antijuridicidad formal, como decía antes, o antijuridicidad subjetiva o ilicitud, como se prefiere. ¿Qué es lo que se analiza entonces aquí en el seno de esta segunda pretensión de validez? Pues aquí se examina la infracción de la norma. Por eso podemos hablar aquí de antinormatividad. Infracción de la norma concebida como directiva o como mandato. Por tanto, en palabras del profesor Vives, de lo que se trata es de comprobar aquí que existe una intención, subraya él, subjetiva, obviamente, contraria a las exigencias del ordenamiento jurídico. Por tanto, es aquí donde tenemos que indagar si el sujeto que ha realizado ya un tipo de acción relevante y ofensivo, no lo olvidemos, ha ejecutado un tipo penal que vulnera un bien jurídico, ha obrado con dolo o con imprudencia. Como podrán comprobar, aquí se produce un apartamiento de la concepción neoclásica. Porque la concepción neoclásica, bueno, clásica y neoclásica, el dolo y la imprudencia se incluían en la culpabilidad. Y hay una aproximación sistemática a las concepciones posteriores, sobre todo a raíz de la concepción del finalismo, la concepción finalista, y después, en particular, de todas las sistemáticas de orientación teleológica. Pero, ojo, la peculiaridad que ofrece el sistema del profesor Vives es que no se sobrecarga el primer elemento del delito, la primera categoría, el tipo de acción, porque el dolo y la imprudencia se incluyen en esta segunda categoría. No hay, pues, para nosotros un tipo objetivo y un tipo subjetivo. El tipo siempre es objetivo, tipo configurado como tipo de acción. Y será en la segunda pretensión de validez donde se analice si concurre dolo e imprudencia. Brevemente, ¿qué
se incluiría entonces en la culpabilidad? Y es lo único que voy a decir de la culpabilidad o de la pretensión de reproche en la tercera categoría. Bueno, según el profesor Vives, se incluirían los elementos que se han venido incluyendo tradicionalmente aquí. Por tanto, él lo subraya expresamente así. Se incluiría en primer lugar la imputabilidad, en segundo lugar la conciencia de la ilicitud o conciencia de la antijuridicidad, que es lo mismo, y la inexigibilidad, que podemos calificar de inexigibilidad individual. Bueno, yo aquí sí que he introducido muy recientemente, por cierto, una peculiaridad, un matiz, pero bueno, esto no supone un apartamiento, desde luego, sustancial de la tesis del profesor Vives, que es situar la imputabilidad como presupuesto de la ilicitud. Hay otros autores en España que también lo han propuesto así y, por lo tanto, eso, como no es una peculiaridad de la concepción significativa, pues prefiero pasar por alto. Si alguien tiene algún interés en averiguar, bueno, pues por qué hay bibliografía en España, que yo cito en el reciente libro publicado en homenaje al profesor Diego Manuel Luzón Peña, pues incluyo esas matizaciones con esa bibliografía que ustedes pueden consultar. Y también, y esto es una primicia, en un libro que está a punto de aparecer, porque ya he corregido segundas pruebas, que titulo Los elementos subjetivos en la antijuridicidad, donde van todos los elementos subjetivos de la antijuridicidad, pues se podrá comprobar o se podrá también tener ahí un apoyo conceptual y bibliográfico al respecto. Y cito ese libro porque también es válido para otros aspectos que comentaré después, como son los elementos subjetivos del tipo de acción fundamentalmente. Bueno, dicho esto, y yo creo que situados en las coordenadas que yo pretendía a modo introductorio, vamos entonces a perfilar algo más el contenido, de un lado, de la antijuridicidad material y de otro lado, el contenido de la antijuridicidad formal o subjetiva. Vamos entonces, en primer lugar, ya digo, con un nivel de concreción un poquito mayor, con la antijuridicidad material u objetiva. Bueno, como he indicado ya, hago un breve resumen, sería el corolario de la pretensión de ofensividad. Yo prefiero hablar de ofensividad en lugar de lesividad, como, sin embargo, utilizan esa expresión algunos autores en España, porque la palabra lesividad posee un sentido anfibológico, puesto que puede ser entendido como lesión efectiva del bien jurídico. No, por tanto, cuando yo hablo de ofensividad, me estoy refiriendo a la vulneración del bien jurídico en general, y esta puede ser debido tanto a una lesión del bien jurídico como a una puesta en peligro. Pero aclarado eso, no tengo ningún inconveniente en hablar también de lesividad para referirme a la antijuridicidad material. Pero ya digo que prefiero hablar de ofensividad. Como he dicho, se vincula al tipo de acción y a la pretensión de relevancia. Pero aclaro, frente a la tipicidad en sentido estricto, a la pretensión puramente conceptual de relevancia, la antijuridicidad material vendría a ser la dimensión valorativa del tipo de acción. Si la pretensión conceptual sería la vertiente fáctica, por así decirlo, la tipicidad stricto sensu, la antijuridicidad objetiva o material nos introduciría en la vertiente valorativa del tipo de acción. Así las cosas, ¿qué se incluiría en la tipicidad en sentido estricto? ¿Qué se incluiría en la vertiente fáctica? Bueno, pues aquí no hay originalidad alguna con relación a todas las concepciones sistemáticas. En la vertiente fáctica, bueno, con el matiz que introduciré, pero en la vertiente fáctica en principio se incluiría lo que denominamos el desvalor objetivo de la conducta. Por lo tanto, en la vertiente fáctica de la tipicidad incluiríamos pues, los modos de comisión, si es una acción, si es una omisión, los elementos personales del autor, otros elementos del objeto material, etcétera, sujeto pasivo de la acción y la relación causal entre acción y resultado en los delitos de resultado. Si incluimos, esto es muy importante, los elementos subjetivos del tipo. Claro, pero aquí sí que hay una peculiaridad importante puesta de manifiesto ya
por el profesor Vives en la primera edición de sus fundamentos y que yo desarrollé en un trabajo ya publicado, creo recordar, allá por el año 2013 en la revista Teoría y Derecho sobre los elementos subjetivos del tipo de acción, que los elementos subjetivos del tipo difieren de los elementos subjetivos del injusto en el sentido expuesto por la opinión dominante. Y me explico. Cuando nosotros, a partir de la concepción significativa, decimos que en el tipo de acción se incluye, en su caso, el elemento subjetivo del tipo de acción, por ejemplo, el ánimo de lucro en el hurto o ánimo de apropiación definitiva de la cosa, como se entienda, ese elemento subjetivo, que es unánimemente reconocido en la doctrina, es exclusivamente un elemento subjetivo del tipo de acción y no un elemento subjetivo del injusto o de la ilicitud. No puede ser un elemento subjetivo del injusto o de la ilicitud porque en la primera pretensión de validez de la norma penal nosotros solamente incluimos la relevancia, la pretensión de relevancia y por tanto nada tiene que ver con el injusto o el ilícito. En consecuencia, ¿cómo concebimos los elementos subjetivos del tipo de acción? Pues los concebimos como un criterio conceptual, gramatical, más para valorar la acción. Es un criterio más para comprender lingüísticamente el tipo penal. Por tanto, podemos decir que el elemento subjetivo del tipo de acción desempeña una función meramente definitoria, meramente conceptual del tipo de acción, de tal forma que ese elemento subjetivo del tipo, en el ejemplo el ánimo de lucro en el hurto, hace que el tipo sea relevante. Y si falta, si no podemos acreditar la presencia de ese tipo de acción, la conducta es completamente irrelevante para el derecho penal. Y quiero hacer hincapié en esto. Es irrelevante para el autor y para todos los restantes intervinientes en el hecho. Porque, insisto, no existe tipo de acción y, por tanto, no existe esa, podemos decir ya, infracción de norma emitida en condiciones ideales. Y, por lo tanto, el tipo no es relevante para nadie. Y ahora aclararé algo más esta caracterización de los elementos subjetivos del tipo de acción. Eso sí, claro, como yo he intentado demostrar en ese trabajo y ahora con mucha mayor amplitud en el libro que saldrá, supongo ya que si no es este mes, el próximo, sobre los elementos subjetivos en la antijuridicidad, estos elementos son mucho más reducidos de lo que opina la doctrina dominante y la jurisprudencia dominante, al menos en España. Solamente existirían estos elementos subjetivos del tipo de acción en los llamados delitos de intención o delitos de tendencia interna trascendente y, por supuesto, siempre que se trate de elementos explícitos. Explícitos tienen que figurar taxativamente enumerados en la propia formulación lingüística, con ánimo de lucro. No hay elementos, a mi modo de ver, claro, no hay elementos subjetivos del tipo de acción implícitos o tácitamente deducibles. Bien, insisto que entonces lo único subjetivo que se incluye en el tipo de acción, así caracterizado, es esta clase de elementos, los elementos subjetivos del tipo de acción. El desvalor subjetivo de la conducta, en expresión de Vives, el desvalor subjetivo de la conducta, esto es dolo e imprudencia, quedan relegados a la segunda pretensión de validez de la norma penal. Bien, hasta aquí la vertiente fáctica. Retomemos la vertiente valorativa del tipo de acción. Como he dicho, la ofensividad o lesividad. Esta vertiente valorativa, por tanto, cumple la siguiente función. La función de reflejar la valoración jurídica del hecho, ojo, con efectos generales y con alcance intersubjetivo. O sea, en otras palabras, nos expresa el desvalor del resultado, el desvalor material del hecho, si se prefiere, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico de cara a terceras personas. Podemos decir, por tanto, como apuntaba antes, que se trata de una norma emitida en condiciones ideales. Y ojo,
es que esto tiene mucha importancia, porque como se ha puesto de relieve recientemente en nuestra doctrina, al margen incluso de la concepción significativa de la acción, es importante contar con una regla intersubjetiva de estas características. ¿Y por qué? Porque es necesario contar con esa referida regla intersubjetiva. Porque la valoración jurídica del hecho realizado por una persona, por el autor, no solo tiene importancia para él, para el autor, desde el punto de vista de lo que podamos esperar de esa persona, sino que también tiene importancia esa regla intersubjetiva, y esto va a ser muy importante para lo que yo diga posteriormente, para terceros, para terceras personas. Ante todo, para terceras personas que pueden ser partícipes en hechos ajenos y, por tanto, para terceras personas que participen en esa conducta del autor. Pero también para terceros que pueden ser lesionados en sus bienes jurídicos y a quienes el ordenamiento jurídico atribuye un derecho de defensa. Y también puede ser necesaria para terceros que simplemente tienen determinadas obligaciones de responder frente a hechos lesivos. Esto es por funcionarios del Estado, por ejemplo. Subrayada entonces la importancia de la vertiente valorativa y caracterizada de ese modo, como norma general, como norma de valoración, podemos seguir diciendo, veamos entonces las consecuencias, y las voy a enumerar sin perjuicio de que en un tercer o cuarto nivel ya de concreción pueda profundizar un poco más en ellas. Verán ustedes que voy desde lo más general por círculos concéntricos, ampliándolo hasta lo más particular. Enumero esas consecuencias. Esta caracterización del tipo de acción y de la pretensión de relevancia conduce, en primer lugar, a una caracterización básicamente formal y objetiva de la autoría. Aquí, para quien desee profundizar en esta materia, pues ya saben ustedes que yo, o algunos de ustedes, he publicado precisamente una monografía con ese título, La autoría en derecho penal, un estudio a la luz de la concepción significativa de la acción. Después profundizaré algo más en esta caracterización de la autoría, claro, pero obviamente es muy importante, y también de la participación, claro, son de las consecuencias, a mi modo de ver, más relevantes en esta materia de la antijuridicidad. Bien, y también, esto es muy relevante, una segunda consecuencia es que conduce a una concepción estrictamente objetiva de la causalidad, como prefiere decir el profesor Vives, y si queremos ampliarlo en categorías usualmente conocidas, pues de la imputación objetiva y del desvalor del resultado. Insisto, concepción, por tanto, estrictamente objetiva de la causalidad y de la imputación objetiva. Y esto es importante, ¿por qué? Pues porque, insisto, que estamos aquí ante la infracción del deber objetivo general. Todo lo subjetivo queda relegado a la segunda pretensión de la validez de la norma penal. Por tanto, aquí de lo que se trata es de la infracción del deber objetivo general. Por eso, la concepción tiene que ser estrictamente objetiva y muy objetiva. Y ahora me explico. Es que, según la fórmula acuñada por el profesor Vives, el resultado, entendido el resultado como desvalor de resultado, es decir, como imputación de la vulneración del bien jurídico a la conducta del autor. La imputación, por tanto, de la ofensividad al autor, no solamente del resultado, los delitos, del resultado material, los delitos de resultado material, sino la imputación auténticamente objetiva en sentido valorativo. La fórmula que ha utilizado es que ese resultado, la imputación del resultado, ha de ser predecible según leyes generales. Bueno, la fórmula, creo recordar que es de Popper, pero es traída al derecho penal por el profesor Vives Antón para explicar entonces esta concepción estrictamente objetiva de la causalidad y de la imputación objetiva. Predecible según leyes generales, aclaro, para un espectador imaginario, provisto de todo el saber público de la humanidad. No solamente con los conocimientos que tenía el autor, que podía ser Einstein, claro, sino con todo el saber público de la humanidad y situado, por supuesto, en el momento de la acción. Con ello, lo que pretende el profesor Vives es evitar la subjetivización de la causalidad y de la imputación objetiva.
una subjetivización en la que acaban incurriendo todas las teorías dominantes sobre la imputación objetiva, desde la teoría de la adecuación hasta muy moderna teoría de la más moderna teoría de la imputación objetiva. Porque la hacen depender, estas teorías subjetivas, de los conocimientos, exclusivamente de los conocimientos del autor, individuales del autor. Dejo aparcado esto también para lo que diré posteriormente, porque ahora estoy simplemente enumerando consecuencias. Finalmente, la ausencia de la antijuricidad material, es decir, cuáles serían las causas que excluyen el tipo de acción y en consecuencia, pues esta primera pretensión de validez de la norma penal. Bueno, pues aparte de las causas de atipicidad stricto sensu, es decir, las causas que excluyen el tipo indiciario, incluyendo aquí las causas de capacidad de acción, aquí no hay novedad, por tanto, con relación a la doctrina dominante, se incluirían también las causas que podemos denominar de exclusión de la tipicidad penal y fundamentalmente el principio de insignificancia. Por tanto, la imputación objetiva digamos que quedaría cumplida si el hecho es predecible según leyes generales, pero lógicamente aquí desempeñaría un papel el principio de insignificancia, porque en realidad el principio de insignificancia no es más que una manifestación particular de la idea general de ausencia de ofensividad. Y esto ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional Español, cuando habla del principio de prohibición de exceso. Por tanto, las infracciones de bagatela, que en principio, pues sí, afectan a un bien jurídico, pero es tan mínima la afectación que podemos entender que queda excluida la dimensión valorativa, no puramente fáctica e indiciaria, del tipo de acción. Bueno, hasta aquí el panorama de la antijuridicidad material, objetiva, incluible en la primera pretensión de validez de la norma penal. Veamos también brevemente la antijuridicidad formal o subjetiva. Como he puesto de manifiesto antes también, podemos hablar de antinormatividad o incluso antijuridicidad por antonomasia, porque si a la antijuridicidad objetiva la denominamos ofensividad, la antijuridicidad por antonomasia sería esta, la subjetiva, lógicamente. Bueno, presupone un tipo de acción. Por lo tanto, para entrar a indagar el contenido de la antijuridicidad subjetiva, tenemos que contar ya con un tipo de acción relevante y ofensivo, es decir, con un sujeto, un autor que ha realizado un tipo de acción que es relevante y que pone en peligro o lesiona un bien jurídico protegido. ¿Qué se examina entonces aquí? Bueno, pues obviamente, de lo indicado, y se deduce perfectamente de mi exposición, se examina si esa acción o ese tipo de acción relevante y ofensivo contraviene la norma concebida como directiva de conducta, infracción de la norma personal de conducta. En palabras del profesor Vives, si consiste en una realización de lo prohibido o en una no realización de lo mandado. Sería la intención contraria a las exigencias del ordenamiento jurídico. Dolo e imprudencia, por tanto, son formas o instancias de ilicitud. Ni son el tipo subjetivo, ni forman parte de un para nosotros inexistente tipo subjetivo, ni son tampoco formas de culpabilidad. Yo comparto plenamente esta aportación crucial, a mi modo de ver, del profesor Vives, en el sentido de su crítica a la confusión, bueno, confusión en el sentido de mezcla, en la que incurren las sistemáticas a raíz de la concepción final de la acción. Esta confusión se produce entre algo que no podemos confundir, a los efectos que ahora veremos, por ejemplo, de autoría, de participación, de actuaciones defensivas de terceros. Una cosa es lo conceptual y otra cosa es lo sustantivo. Lo conceptual, que se identificaría con el tipo de acción, primera pretensión de validez de la norma penal, atañe exclusivamente a criterios de sentido, de significado. Por eso hablamos de pretensión conceptual de relevancia. En cambio, lo sustantivo, que sería la segunda vertiente, el segundo aspecto, atañe a criterios de responsabilidad. Y aquí es donde entonces hay que analizar la intención subjetiva. Ojo, que no desempeña un papel
definitorio en la delimitación de la acción, sino que, como bien dice el profesor Vives, despliega la función sustantiva de posibilitar el enjuiciamiento de la conducta realizada por el sujeto de que se trate, que puede ser el autor o pueden ser los partícipes. ¿Cuál sería entonces la vertiente negativa, siguiendo el mismo esquema que he apuntado para la antijuridad formal, vertiente negativa de la ilicitud, vertiente negativa de la antijuridicidad subjetiva? Bueno, pues ante todo, la ausencia de dolo o de imprudencia. Tenemos entonces como manifestación fundamental el error sobre el tipo. El error sobre el tipo de acción excluye, por tanto, el dolo. Y ojo, subrayo, exclusivamente el tipo de acción, el error sobre el tipo, no el error sobre la prohibición. El error sobre la prohibición, que deja subsistente el hecho doloso y simplemente excluye el conocimiento de la ilicitud, ese error sobre la prohibición se examina en la culpabilidad, en la tercera categoría del delito, en la categoría del reproche, como corolario de la pretensión de reproche. Ni que decir tiene que entonces, como yo también he profundizado en otro libro sobre el error, desde la perspectiva de la concepción significativa de la acción, esta caracterización conduce a adoptar la denominada teoría de la culpabilidad en materia de error. Ojo, que es una teoría que ha acogido el Código Penal español, el vigente Código Español, en la medida en que ofrece un tratamiento diferente para el error sobre el tipo y el error sobre la prohibición. En el artículo 14, si tienen curiosidad por manejar el precepto del Código Penal español, apartado 1, error sobre tipo, apartado 3, error sobre la prohibición. Y subrayo, una teoría de la culpabilidad que me parece a mí convincente, al menos para el derecho penal nuclear. Otra cuestión sería el derecho penal meramente accesorio o moderno, pero desde luego para el derecho penal nuclear o clásico me parece adecuada la teoría de la culpabilidad. Quiero subrayar que es congruente con las premisas de las que parte la concepción significativa de la acción. Es congruente, cosa que no sucede a lo mejor con otras concepciones sistemáticas, fundamentalmente con la denominada concepción motivadora de la norma, porque para ella lo congruente sería asumir la teoría del dolo. Bueno, por tanto tenemos, si el error, y esto ya es derecho positivo, si el error de tipo es invencible, pues queda excluida la responsabilidad criminal, porque entonces no existe infracción, decimos nosotros, ya del deber subjetivo de cuidado. Existirá el deber objetivo general, pero no existe el deber subjetivo de cuidado para ese sujeto en concreto. No existe la infracción de la norma de conducta, de la norma personal. Por tanto, podemos decir, con una terminología clásica, que si concurre ese error de tipo invencible, estamos ante un caso fortuito. Pero ojo, en relación con lo que diré después, existe la infracción del deber objetivo. Sigue existiendo un hecho típicamente relevante y ofensivo. Bueno, y si el error de tipo es vencible, pues la solución que ofrece el Código Penal español pues es la que ya sabemos, desde el pensamiento clásico. La infracción será castigada como imprudente si es que el Código Penal prevé esa forma de ilicitud, la imprudencia. Esto os lo dice el Código Penal en el artículo 14, apartado 1. Y finalmente hay otra cuestión en la que no puedo detenerme, pero que es peculiar de la caracterización del profesor Vives. Y aquí es donde hay discrepancias. Yo he de decir que comparto plenamente la tesis y la caracterización en este punto del profesor Vives. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a las tradicionalmente denominadas causas de justificación, que entonces para el profesor Vives serían causas de exclusión de la ilicitud, pero bueno, que es lo mismo. Mutatis mutandis se identificarían con las tradicionalmente denominadas causas de justificación. Estas causas de justificación o de exclusión de la ilicitud o antijuridicidad formal son para el profesor Vives leyes permisivas o autorizaciones. Por tanto, no son una negación de la antijuridicidad material u objetiva. No eliminan la ofensividad. La ofensividad permanece intacta. Existe un tipo de acción relevante y ofensivo. Eso ya quedó claro en la primera pretensión de validez de la norma penal.
Por tanto, si existe una causa de justificación, ello atañe únicamente a la ilicitud, a la segunda pretensión de validez de la norma penal. Claro, bueno, tampoco son, por supuesto, estas causas elementos negativos del tipo, claro, eso ya queda perfectamente esclarecido. Pero repito que tampoco eliminan la ofensividad. Subsiste la ofensividad. Por tanto, ¿cómo se caracterizan? Pues como permisos personales. Las causas de justificación son permisos personales que no se extienden al partícipe. Si concurren en el autor, pueden no concurrir en el partícipe. Aquí se coincide, o se viene a coincidir, para entendernos, con la concepción finalista ortodoxa del delito, con el finalismo, en el sentido de que para el profesor de Vives, para mí también, no existen hechos justificados. Solo existen comportamientos justificados o conductas personales justificadas. Hablar de hechos justificados solo tiene sentido en una concepción que aquí se rechaza, unitaria y puramente objetiva de la antijuridicidad. Por tanto, quede claro eso, porque es fundamental para lo que expondré después en materia, o lo dejaré esbozado simplemente, de participación y de actuaciones defensivas de terceros. El fundamento reside, por tanto, en la libertad de obrar, que pueda corresponder al sujeto de que se trate, sea el autor, sea el partícipe. Y hay otra cuestión que simplemente dejo apuntada, que es la del error sobre los presupuestos objetivos, materiales o fácticos de una causa de justificación. El error sobre los presupuestos objetivos, materiales o fácticos de una causa de justificación o de una causa de exclusión de la ilicitud debe ser considerado como un error sobre el tipo y no como un error sobre la prohibición. Y ello es plenamente congruente con las premisas de las que parte la concepción significativa. Se trata de un error sobre la situación de hecho penalmente prohibida. Piénsese en el ejemplo del sujeto que se cree que es víctima de una agresión ilegítima. ¿Vale? Pues entonces, un error sobre un presupuesto objetivo, material, fáctico de la causa de justificación. No es un error sobre el juicio de antijuridicidad. Por tanto, se incluye en esta pretensión de validez, pero se considera como un error sobre el tipo o porque su tratamiento tiene que ser análogo axiológicamente al error sobre el tipo. A diferencia de lo que sería un error sobre la existencia jurídica, yo creo que la legítima defensa pues, está permitida o no está permitida, o la obediencia debida, o sobre los límites jurídicos. Un error sobre la existencia jurídica o sobre los límites jurídicos sí es un error sobre la prohibición y, por tanto, se incluiría en la tercera pretensión de validez de la norma penal. Bueno, hasta aquí he esbozado, yo creo que lo sustancial, lo nuclear del contenido de la antijuridicidad. Si dispongo de algunos minutos, que yo creo que sí, porque según mi cuenta, pues claro, yo creo que debo llevar unos 35 minutos, 40, no sé si me corrige el moderador, pero bueno, yo paro cuando se me indique, yo en eso soy muy obediente. Pero en fin, claro, tengo que hacer mención de la caracterización de la autoría y de la participación, porque esto es muy importante. Vamos a ver, muy brevemente, casi telegráficamente. Ante todo, la autoría es una institución que debe enfocarse desde un plano básico. Y ese plano básico es lógico, no valorativo. Por tanto, ante todo de lo que hay que hablar, lo que propone el profesor Vives es de un concepto lógico-gramatical de autoría. Y ese concepto lógico-gramatical de autoría se incluye en la primera pretensión de validez de la norma penal, en el tipo de acción. Por tanto, ante esa primera pregunta básica que se nos plantea, que es ¿quién realiza el tipo de acción? ¿Quién realiza el tipo de acción? Esa pregunta debe ser respondida a partir de una idea rectora, que es acoger una perspectiva o un punto de vista objetivo, formal, para la caracterización de la autoría. Insisto, punto de vista objetivo, formal, pero eso sí, con una importante particularidad. La realización ha de ser
una tentativa al menos, o sea, de ser constitutiva al menos de una tentativa. El autor tiene que realizar el tipo, que es lo que nos dice el Código Penal Español, por cierto, realizar o ejecutar el tipo, términos equivalentes, en el sentido de que se realiza una tentativa, que es la que supone el principio de ejecución del delito. Por tanto, autor es quien realiza o ejecuta el hecho en el sentido de la tentativa. Claro, al introducir la caracterización conceptual, la tentativa, ya se nos aportan criterios materiales adicionales que posibilitarán restringir, naturalmente, el concepto de autor. Por lo tanto, podrá haber acciones parcialmente típicas, que es una expresión que a mí sí me gusta, o sea, en el sentido de que están descritas en el tipo, pero que no son ejecutivas, no suponen la ejecución del delito, no suponen un principio de ejecución, no suponen tentativa. Por tanto, esto bueno, se puede ver en mi libro, quien sujeta a la víctima para que otro la viole, la agreda sexualmente, el que sujeta no es autor en modo alguno, será cooperador necesario, esa figura que tenemos en el Código Penal Español, que le equipara en penalidad a la autoría, pero en modo alguno será autor. Autor será solamente el que lleva a cabo la agresión, el acceso carnal. Muy importante, al concepto de la tentativa pertenece un elemento subjetivo del tipo, claro, esto sí que es importante. Al tipo de acción de la tentativa pertenece la intención de consumar el hecho típico. Si no hay esa intención de consumar el hecho típico, que es un elemento subjetivo del tipo de acción de la tentativa, entonces no hay tentativa, porque ese elemento subjetivo, como han destacado otros penalistas también, es imprescindible para configurar el propio riesgo objetivamente relevante de la tentativa. Yo creo que lo ha dicho el profesor Vives con estas palabras o parecidas: en el delito intentado, el acontecimiento externo solo deviene peligroso para el bien jurídico si se encamina por el autor a la vulneración del bien jurídico. Como pongo de relieve en el trabajo que tengo en prensa sobre los elementos subjetivos de la antijuridicidad, matizo, más que resolución de consumar el delito, piénsese que estamos en el tipo de acción, será resolución de consumar el hecho típico. O con mejor terminología, y me cito literalmente a mí mismo, y he acuñado esta fórmula, voluntad de alcanzar una meta que coincide objetivamente, externamente, con el hecho descrito en un tipo penal. Esto es para subrayar que no prejuzga si después va a existir dolo, imprudencia o caso fortuito. La tentativa es algo que se analiza exclusivamente en la primera categoría del delito. Bien, de aquí deducimos de todo esto lo siguiente: si la autoría en el plano básico consiste en realizar o ejecutar un tipo de acción en el sentido de la tentativa, entonces la caracterización que proponemos aquí es incompatible con cualquier perspectiva estrictamente material. Es decir, por supuesto que a partir de una perspectiva estrictamente formal queda al margen las ideas del dominio del hecho, de la competencia, de la pertenencia o similares. Segundo lugar, es un concepto puramente objetivo. Piénsese que seguimos en el tipo de acción. No incluye todavía la infracción de la norma personal de conducta. Es un elemento del tipo de acción. Por tanto, es un concepto común y previo a los delitos dolosos e imprudentes. Quiero subrayar que esto no es tampoco una caracterización original. La tesis del profesor Luzón Peña y su escuela, el profesor Díaz y García Conyedo, la profesora Rosso Cañadillas, comparten, desde la perspectiva de la teoría de la determinación objetiva y positiva del hecho, prácticamente puntos de vista perfectamente similares para la caracterización de la autoría. Pero ojo, es un concepto plenamente compatible con una concepción personal del injusto o de la ilicitud, que consideren el dolo e imprudencia como formas de ilicitud. Y esto me interesa resaltarlo. El injusto, o sea, el ilícito para nosotros es personal, y tan personal que es, como que hasta son personales las causas de justificación. Pero eso da lugar a un segundo concepto de autoría, que analizaremos inmediatamente, o a la que aludiré inmediatamente. Pero el tipo de acción sigue siendo estrictamente objetivo. Por tanto, la autoría lógico-gramatical es plenamente objetiva. Y bien, ya lo he apuntado. Claro que podemos entonces hablar en la segunda pretensión de validez de la norma penal de otro concepto de autor, claro, aquí sí,
Podemos hablar de un segundo concepto de autor, el concepto personal. Aquí sí que ya cabe hablar de una autoría dolosa o de una autoría imprudente. E incluso de una autoría en caso fortuito, porque el autor del tipo de acción objetivamente relevante a la tentativa puede después obrar con dolo, obrar con imprudencia o obrar sin dolo ni imprudencia en caso fortuito. ¿Por qué hago hincapié en esto o por qué lo subrayo? Bueno, pues porque ahora viene el problema de la accesoriedad de la participación, entre otros. Dejo ya al margen del problema de las actuaciones defensivas de terceros, porque mutatis mutandis es lo mismo, y me centro en pocos minutos, si me permite el moderador, exponer mi criterio sobre la accesoriedad de la participación. Por cierto, otra primicia, tengo en prensa otro trabajo, esta vez publicado en la revista Estudios Penales y Criminológicos de la Universidad de Santiago, sobre la accesoriedad de la participación. Ya está aceptado, está en prensa, me imagino que en noviembre también se podrá leer, porque además es de acceso gratuito en la revista, que tituló así, bueno, pues la accesoriedad cualitativa de la participación, un estudio a partir de la concepción significativa de la acción. Bueno, brevemente, hay que decir que este concepto lógico-gramatical de autoría, el primer concepto de autoría, concepto objetivo formal, hay que asociar el criterio que yo he denominado de la accesoriedad mínima objetiva. Por tanto, se trata de una accesoriedad concebida también desde una perspectiva puramente gramatical, una relación gramatical o lógica y no como una relación valorativa. Una conducta es accesoria de otra porque se define como lógicamente dependiente de otra. Es accesoriedad de la realización típica del tipo de acción. Por tanto, no se requiere para el castigo de la participación que la conducta del autor sea dolosa o sea imprudente. El autor puede quedar plenamente exento de pena por obrar en caso fortuito y, sin embargo, se puede castigar al partícipe. Por tanto, el elemento de referencia para el castigo de la participación es que exista una conducta encajable en un tipo de acción objetivamente relevante y ofensivo para un bien jurídico penal, sin incluir todavía la vertiente subjetiva. ¿Por qué hablo de accesoriedad mínima objetiva? Porque el finalismo también habla de accesoriedad mínima. En el sentido de decir, rechazamos la accesoriedad limitada, no requerimos una conducta típica y antijurídica, nos basta con una conducta típica. Eso lo dice el finalismo y nosotros también decimos lo mismo, nos basta con una conducta típica. Pero ¿qué sucede? Que el finalismo incluye el dolo y la imprudencia en el tipo. Por lo tanto, la expresión accesoriedad mínima no significa lo mismo para el finalismo que para nosotros. Por lo tanto, hay que hablar de accesoriedad mínima objetiva, en el sentido de que no se requiere dolo e imprudencia. Y esto tampoco es algo exactamente original, porque una moderna doctrina española, el profesor Robles, el profesor Silva, el profesor Molina, hablan también de una accesoriedad objetiva, en el sentido de que para el castigo de la participación basta con la realización de un tipo de acción relevante y ofensivo. Esto trae unas consecuencias prácticas para el castigo de la participación y con esto termino. Si se me permite, pues si hay interés puedo en el coloquio profundizar sobre ello, de poder resolver con sencillez casos como el del testaferro. Del testaferro que realiza un delito especial que se construye sobre la base de infracción de un deber. Y en general, podemos decir, no solamente del testaferro, que es el supuesto más conocido, sino todos los supuestos en los que el autor obra en una situación de error invencible sobre el tipo y que por eso queda exento de pena. Pero ello no tiene por qué presuponer que el partícipe vaya a quedar exento de pena. Es curioso ver cómo en la moderna jurisprudencia del Tribunal Supremo Español se trata de llegar a esta conclusión porque es político-criminalmente satisfactoria, porque es de justicia material. Y como se sigue aferrando el Tribunal Supremo a la accesoriedad limitada, pues recurre a soluciones que yo he calificado benévolamente de extravagantes, porque son erróneas, para poder castigar al partícipe. No sé si, bueno, con esto termino, explico bien la situación. Por ejemplo, en el caso del testaferro. El testaferro es un sujeto que desconoce por completo sus obligaciones jurídicas y que actúa como administrador de derecho.
pero porque lo instrumentalizan, porque lo manipulan unos sujetos de atrás que son los que controlan todo el proceso jurídico o jurídico-mercantil, que sí está al corriente de todos los datos. En tal caso, no podemos castigar al testaferro como autor porque incurre en un error invencible sobre el tipo y, por lo tanto, obra sin dolo y sin imprudencia. Pero tampoco cabe acudir a la autoría mediata, porque se trata de un delito que consiste en la infracción de un deber y, por tanto, el sujeto de atrás es un extraño. Y un extraño no puede ser castigado como autor mediato instrumentalizando a un extraño, porque le falta el estatus requerido por el tipo especial. Pues bien, la concepción significativa de la acción, bueno, también todos los partidarios de la accesoridad objetiva llegan a una conclusión satisfactoria. Al autor no lo podemos castigar, pero sí podemos castigar a todos los partícipes, inductores, cooperadores, necesarios, cómplices, etc. Bien, con esto, aunque me he excedido un poco del tiempo marcado, pues he podido al menos completar lo que yo tenía en mi mente. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias por la atención, que es lo que siempre se dice, pero bueno, que tengo que decirlo porque no se me ha interrumpido para nada y todo ha funcionado perfectamente y por lo tanto quedo a su disposición. Muchas gracias, profesor, por su brillante exposición. A continuación doy pase a Magali para que pueda trasladar las preguntas. Adelante, Magali. Bien. Profesor, ¿se me escucha bien? Sí, sí. ¿Sí me está escuchando? Una voz un poquito más débil, pero la escucho perfectamente, Magali. A ver. Muchas gracias. Bien, profesor, ¿se han formulado algunas preguntas en relación, digamos, a casi todo el tema de exposición que se ha tocado? Una de ellas está relacionada con la causalidad. Perdón, Magali, la oigo un poco entrecortada. Que... A ver, un poco entrecortada la voz. A ver si, Magali, si puedes hablar más lentamente. Sí. Sí, estoy, disculpe. Hay una de las preguntas que están relacionadas con el tema de causalidad. Sí. Ya. Ahí se detalla de que, digamos, desde su escuela, se hace una crítica a los conceptos generales que se pretenden elaborar. Es decir, esta pretensión de generalidad se critica desde las bases de la filosofía del lenguaje del último Wittgenstein. Entonces, su pregunta es de que si usted, entonces, no estaría de acuerdo con que se establezcan criterios generales para la determinación o fijación de la causalidad. Esa es una de las preguntas, profesor. Bien, vamos a empezar por ahí porque es una pregunta muy importante y muy pertinente. A ver, aquí, de todos modos, también yo tengo algunos matices en el seno de mi escuela. A ver, lo que ha dicho, y resumo mucho por activa y por pasiva, el profesor Vives, es que no hay una teoría general de la imputación objetiva. Pero eso no quiere decir que no existan después criterios concretos de imputación objetiva. Lo que quiere decir es que hay criterios de imputación objetiva propios de cada tipo penal. Pero esto ya lo dijo también el profesor Gimbernat, en un celebrado artículo de hace muchos años, una crítica a la teoría de la imputación objetiva, a la teoría dominante, en el sentido de que hay imputación objetiva de cada tipo penal, va referida a cada tipo penal. ¿Qué tiene que ver la imputación objetiva del homicidio con la imputación objetiva de la estafa, con la imputación objetiva del delito de defraudación tributaria del que yo me he ocupado en mi tesis doctoral, por cierto? Claro, más allá de criterios generales que todos asumimos. ¿Cómo no voy a admitir el criterio del fin de protección de la norma? Es que esa es la base, el resumen, la quinta esencia de toda la imputación objetiva. ¿De acuerdo? Pero sí se pueden formular criterios generales. Y esto yo lo he subrayado especialmente en mi libro sobre la autoría. Cuando yo hablo de la autoría lógico-gramatical, por un lado, y de la autoría del ilícito penal, autoría doloso e imprudente, voy distribuyendo los diversos criterios de imputación objetiva manejados por la doctrina para concretar en cada caso cómo operan. Y, por ejemplo, claro, lo que sí es irrenunciable para nosotros es que existe un concepto de imputación objetiva
estrictamente objetiva en la primera pretensión de validez de la norma penal y una imputación objetivo barra subjetiva que se incluiría en la segunda pretensión de validez de la norma penal. Que, por cierto, en esto sí que no he incidido, pero aprovecho ahora para decirlo. Así como en la primera pretensión de validez, en la autoría lógico-gramaticada, hay una previsibilidad estrictamente objetiva, en la autoría dolosa o imprudente hay una previsibilidad objetiva barra subjetiva, porque ahí sí tenemos en cuenta los conocimientos del autor. No sé si me explico. Entonces, ¿qué incluiríamos en la imputación estrictamente objetiva? Que yo no tengo ningún inconveniente hablar de imputación estrictamente objetiva, incluida en la autoría lógico-gramatical. Pues claro, donde no exista esa predecibilidad general, claro. Es el criterio básico. Por tanto, donde no existe predecibilidad general, en las acciones absolutamente inadecuadas, claro. El hecho no es predecible para nadie. En los cursos causales irregulares, en segundo lugar, e incluso en el favorecimiento de una autopuesta en peligro aceptada por la propia víctima. Porque claro, porque entonces la víctima actúa libremente y los hechos libres de un tercero no pueden ser predecibles para nadie. Por lo tanto, todos esos supuestos y el riesgo generalmente permitido se incluirían en la primera pretensión de validez de la norma penal, en la imputación estrictamente objetiva. Esos serían los topoi. Y los restantes topoi, que no puedan ser reconducibles a la ausencia de predecibilidad general, los trataríamos en la predecibilidad objetivo-subjetiva, en la previsibilidad objetivo-subjetiva. Por tanto, no sé, por los casos, por ejemplo, de comportamiento alternativo conforme a derecho o los casos de peligrosidad mínima, esos sí se incluirían en el concepto de autoría dolosa e imprudente, porque ahí sí que tenemos que tener en cuenta los conceptos, los conocimientos del autor. Por tanto, no sé si he respondido a su pregunta, es decir, rechazo, bueno, bien, sí, una teoría general de la imputación objetiva, pero esos criterios de imputación objetiva, pues claro que van a operar. Lo que pasa es que van a operar de ese modo. Yo no tengo ningún inconveniente. Lo que pasa es que, claro, de hecho, hay una enorme disparidad entre la imputación objetiva en la defraudación tributaria y la imputación objetiva en el delito de estafa, claro, o en el delito de descubrimiento de relación de secretos. Claro. Y esos son criterios, de hecho ya lo había dicho el profesor Gimbernat con aquella frase famosa, creo que la imputación objetiva pues es eso, pues es un fantasma que recorre todos los tipos penales. Son criterios restrictivos de la tipicidad, ¿de acuerdo? Con criterios teleológicos, narrativos. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. La siguiente pregunta está relacionada con las pretensiones que usted detalló. La pretensión de relevancia y la pretensión de ilicitud. Usted detalló que el dolo y la culpa cumplen una función en la pretensión de ilicitud, pero también detallan que Vives Antón precisa de que en determinados casos, en determinados tipos de acción, el dolo claro, el dolo y junto a la imprudencia pueden cumplir una función conceptual dentro de la pretensión de relevancia. Eso no está bien entendido, lo digo así rotundamente, así. A ver, al menos la tesis del profesor Vives. Cuestión distinta es una tesis que han manejado el profesor Carbonell y la profesora Martínez Garay dentro de la concepción significativa con una concepción dual del dolo y la imprudencia. Pero la tesis ortodoxa del profesor Vives, usualmente admitida y la que yo también mantengo, es en ningún caso, el dolo y la imprudencia forman parte de la pretensión puramente conceptual. No son consideraciones de sentido. El único elemento subjetivo, que ahí puede ser el error, el único elemento subjetivo que se tiene en cuenta, o dato subjetivo que se tiene en cuenta en la pretensión conceptual de relevancia es el elemento subjetivo del tipo de acción. Ejemplo, ánimo de lucro en el hurto y así sucesivamente. Pero dolo e imprudencia siempre y en todo caso, y desde luego yo personalmente lo entiendo así, por supuesto, se ventilan exclusivamente porque esta es la aportación más relevante del profesor Vives, de la perspectiva de la concepción significativa de la acción. Yo no digo que sea, por supuesto, aquí satisfactoria y que los demás estén equivocados, pero a mí me parece que es la aportación más interesante, porque eso nos permite todas estas consecuencias que yo apuntaba en materia de accesoriedad de la participación. Poder castigar entonces al partícipe, aunque el autor quede exento de pena por ausencia de dolo e imprudencia.
jurisprudencia. Y podemos también castigar al interviniente o las actuaciones defensivas de terceros sin que en el autor concurran esos mismos requisitos. Eso quede claro. Por tanto, yo no, eso no es así. ¿De acuerdo, Mavi? Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Otra pregunta está relacionada con, si usted podría precisar cuál es la diferencia entre la intencionalidad objetiva y la intencionalidad subjetiva que se trabaja en la pretensión de relevancia y en la pretensión de ilicitud. Bueno, yo no quiero, lo he dicho desde un principio, no quiero, porque además no me siento capacitado para ello, profundizar ni intentar aclarar los propios fundamentos filosóficos del sistema penal elaborados por el profesor Vives. Pero sí tengo que aclarar, naturalmente, que esa pregunta está bien formulada, está así, que cuando el profesor Vives se refiere a la intencionalidad objetiva, se está refiriendo estrictamente al tipo de acción. Al tipo de acción. Esa intencionalidad objetiva es el corolario de la pretensión de relevancia, que puede incluir eventualmente momentos subjetivos, pero esos son los elementos subjetivos del tipo de acción. Los elementos subjetivos del tipo de acción sí pertenecen a lo que denomina la intencionalidad o intención objetiva. La intención subjetiva es estrictamente la infracción de la norma personal de conducta. Esto es, haber obrado con dolo o imprudencia y, por tanto, la intención subjetiva pertenece exclusivamente al ámbito de la ilicitud y al ámbito de la segunda pretensión de validez de la norma penal. Bien, sobre esta fundamentación o sobre lo errado que pueda ser desde la perspectiva metodológica o epistemológica, pues yo no tengo nada que decir. Yo asumo el punto de partida del profesor Vives. Bien, Sí. bueno, esas serían las preguntas formuladas por el público, profesor. Me gustaría, no sé si podría hacer una pregunta que yo trato de entender en el sentido de que cuando se establece o se discute esas pretensiones de generalidad, se entiende que, digamos, la fijación, a la búsqueda de fijación de conceptos, esto es de características comunes, de un determinado tipo objeto. Perdón, Magali, es que cuando te oigo muy entrecortada y no capto el... no sé, porque las anteriores preguntas las he entendido bastante bien, pero a ver si puedes hablar más lentamente. Muchas gracias. Bien, mi pregunta está relacionada con los temas de las pretensiones de generalidad que se critica, pues con la búsqueda de conceptos, características comunes de determinados objetos, por ejemplo, y que se alejan, digamos, del lenguaje común en el que son emitidas, por ejemplo, la ley. Cuando usted desarrolla, digamos, entiendo yo que asume, digamos, por ejemplo, la concepción procedimental del bien jurídico, ahí es un tema de argumentación y de dar razones en cuanto a determinar qué es bien jurídico. Pero, por ejemplo, cuando se van al tema del dolo, digamos que se da, no sé si se entiende como un significado, pero se detalla como un compromiso con el significado de una determinada acción. Es decir, es como si ahí sí se emitiera o se tuviera un determinado concepto, pero no, por ejemplo, sucede lo mismo cuando se habla del tema del bien jurídico, ¿no? Simplemente ahí se detalla que es un tema de dar razones, argumentación, pero en cambio cuando ya se dan al tema del dolo, digamos, ya se da una fijación, digamos, una determinada valoración, de que en estos casos en los cuales hay un determinado compromiso con el significado de una determinada acción, en ese caso podríamos hablar de un tema de dolo. Entonces, yo no sé si podría explicarme por qué. Sí, lo he entendido un poco entrecortado, pero creo que al menos yo lo que yo sé y lo que yo te puedo decir, por supuesto que te voy a responder. Vamos a ver,
Bueno, ahí hay dos cuestiones. De la primera, que es, planteas pues, los conceptos y la concepción procedimental del bien jurídico. De ello yo me he ocupado también con bastante extensión. La concepción procedimental del bien jurídico, pero eso lo he incluido en la parte general del derecho penal económico y de la empresa. Todos estos publicados en Tirán lo Blanc, ¿no? Yo creo que desde la segunda edición ya, y me parece que vamos por la sexta, que ya me pierdo un poco, no, la quinta, vamos a la quinta, la parte especial de la sexta, dedico, me parece que es el capítulo tercero, a exponer la concepción procedimental del bien jurídico, en el sentido del profesor Vives, que es una concepción fundamentalmente habermasiana, ¿no? Porque a veces hay algunos malentendidos al respecto. Vamos a ver, cuando hablamos de concepción procedimental del bien jurídico, estamos en un plano que yo he dejado aquí al margen. Tenéis que recordar que yo, cuando decía que hay una pretensión de justicia, que es la que persigue el profesor Vives, una pretensión de validez general de justicia, había dos vertientes. La primera de ellas es saber si la norma está racionalmente fundada. Ejemplo, ahora nosotros creamos un determinado delito ecológico o de protección de los pájaros insectívoros, como ahora está de moda en España, que es la protección, bueno, pues de la flora, la fauna, toda clase de delitos ecológicos. Bueno, lo que tenemos que ver es si esa norma está racionalmente fundada. Pues bien, aquí, si es legítima, si está legitimado el legislador penal para elevar esta conducta a la categoría de delito. Y por qué no es suficiente con otros remedios no jurídicos o con otros remedios jurídicos o con otros remedios jurídicos sancionadores, como pueda ser el derecho administrativo. Bueno, pues ahí cumple el bien jurídico un papel procedimental y discursivo. ¿En qué consiste la concepción procedimental del bien jurídico? Pues que el bien jurídico se erige como una razón o un conjunto de razones que contribuyen, junto con otros criterios que yo os pongo detenidamente, a legitimar la intervención del derecho penal. Claro, entonces hablamos de bien jurídico desde la perspectiva discursiva, procedimental. Entonces tenemos que partir de la base de la relevancia intrínseca del bien jurídico y de su y de la dañosidad social de la conducta. Bien, después hay otros criterios, principio de intervención mínima, consideraciones preventivas, garantísticas, porque al final esto, y yo comparto aquí la tesis también del profesor Silva, es una decisión mixta, sintética, donde hay razones valorativas y razones utilitarias, lo punitivo y lo jurídico, y teniendo en cuenta las garantías propias de un Estado de Derecho, los principios de justicia de un Estado de Derecho. Por tanto, esa es la perspectiva procedimental a la que nos referimos cuando hablamos de si la norma está racionalmente fundada y de la concepción procedimental del bien jurídico. Porque claro, el bien jurídico es un aspecto esencial, imprescindible, pero todavía no suficiente, porque al final puede ser un bien de extraordinaria importancia, gran dañosidad social, etcétera, etcétera, pero llegamos a la conclusión de que de acuerdo con el principio de intervención mínima, etcétera, etcétera, criterios preventivos, pues es suficiente la sanción del derecho administrativo. Vale, esto en esencia. Bueno, cuando nos situamos en materia de dolo, en materia conceptual, ya estamos en otro plano, estamos en la pretensión de validez aplicada al caso concreto. Entonces, aquí el dolo pues, es un elemento más, como es la imprudencia, como es la autoría, como es el elemento subjetivo del tipo de acción, etcétera. Claro, de ahí descendemos al concepto de dolo como compromiso con el significado. Yo creo que aquí, bueno, a mí no me preocupa tampoco profundizar en aspectos conceptuales, pero yo asumo la caracterización del profesor Vives en el sentido que a mí me interesa. El dolo debe ser entendido como un compromiso con el significado en el sentido de que queda excluida cualquier connotación psicológica. Es que no hay más de lo que hay que explicar. Queda excluida cualquier connotación psicológica. El dolo debe ser entendido normativamente. Yo esto lo he puesto de relieve también en algún artículo, lo incorporo ahora al libro de los elementos subjetivos de la antijuridicidad, pero hay un artículo que yo publiqué en el libro homenaje a nuestra querida malograda profesora Díaz Pita, que titulaba así, el dolo como concepto volitivo normativo, el dolo de la concepción significativa de la acción, que ha sido traducido al portugués por el profesor Busato y también se ha publicado en Brasil, en dos ediciones en concreto, ¿no? En dos monografías sobre el dolo.
¿Qué se quiere decir con eso? Bueno, pues que, porque esto no siempre ha sido bien entendido, que para el profesor Vives el dolo efectivamente es compromiso como el significado, pero eso no quiere decir que renunciemos a un componente volitivo. El dolo para nosotros, al menos para mí, para el profesor Vives y para mí, se compone de conocimiento y voluntad. ¿Qué sucede? Pues que la voluntad hay que extraerla normativamente, a partir de criterios normativos y no psicológicos, como él explica bien, y yo no voy a abundar aquí, el sentido de, a través de prácticas y más prácticas, y de ahí atribuimos intenciones al sujeto y llegamos a la conclusión de que ha querido realizar la conducta. Pero no hay más, ese es el significado del dolo como compromiso con el significado. No sé si te... Bueno, esto es lo que yo te puedo decir. Si Muchas gracias. si es suficiente. Muchas gracias, profesor, por sus respuestas a cada una de las interrogantes. Bueno, ahora doy pase a mi compañero Ali. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias, profesor Carlos Martínez Buján Pérez. Ha sido muy interesante todas las respuestas que usted ha dado, asimismo a la exposición que ha podido desarrollar. Ya para finalizar, quisiera darle el uso de la palabra para que pueda cerrar esta ponencia, quizás con algunas palabras finales que quiera desarrollar. Adelante, profesor. Muchas gracias, Alén. Bueno, a ver, mis palabras finales tienen que coincidir con las del principio. Es decir, me siento muy honrado por la invitación, pero es que además es para mí un motivo de especial satisfacción que la revista peruana de Derecho Penal y Ciencias Penales pues haya tenido la idea muy feliz de organizar un seminario sobre filosofía del lenguaje y derecho penal, en la que se incluye pues, la construcción del profesor Vives, sobre la base de Wittgenstein, pero podía ser sobre la base de otros filósofos del lenguaje. Porque a mí me parece la perspectiva metodológica del futuro. Yo esto lo dije en uno de los primeros artículos que publiqué tras leer la obra monumental del profesor Vives Antón, cuya primera edición es ya del año 1996, y yo apuntaba el rendimiento, además categorial, que podía tener una construcción desde esta perspectiva y que realmente, no solamente por su solidez, porque al fin y al cabo está basada en el sistema filosófico más importante del siglo XX, sino que además, y esa era mi tarea, conducía a conclusiones político-criminalmente satisfactorias. Entonces, esa profecía que yo avanzaba ya por principios del milenio, veo que se está cumpliendo. Ha tenido, como sabéis, seguidores en España, en Latinoamérica, fundamentalmente y señaladamente en Brasil. Yo veo el interés que ha despertado y por eso constituye para mí y para el profesor Vives, que espero que al que les pueda llegar estas palabras, es por él, por la monumental obra que ha escrito, para mí por eso constituye una especialísima satisfacción. Muchas gracias por todo, ¿vale? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias también a quienes se han conectado el día de hoy y también a lo largo de la semana. Queremos agradecerles por haber estado presentes todos estos días. De esta manera cerramos el primer seminario internacional de Derecho Penal y Filosofía del Lenguaje, sin antes agradecer a nombre del profesor José Urquizo, director de la revista Peruana de Ciencias Penales, asimismo de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista. Y de hecho, este tipo de seminarios son los que a nosotros nos interesan, los que tratan de repensar el derecho penal y proponer no solo cosas nuevas, sino también cosas críticas y demasiado interesantes, que de hecho tienen que ser tomadas y tenemos que, sobre todo, tomando en cuenta la labor divulgativa que tiene la revista Peruana de Ciencias Penales en ese aspecto, es que habíamos decidido realizar esta ponencia. Asimismo, agradecemos de sobremanera a todos los profesores quienes han participado en esta semana, asimismo también a Mali, quien nos ha acompañado en esta oportunidad, y
a todos los lectores y seguidores. Seguramente van a tener más noticias al respecto. Nosotros vamos a estar siempre compartiendo y divulgando la cultura jurídica. Muchas gracias por ello y hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, profesor, acabamos de terminar la transmisión en el Facebook. Otra vez y ya de manera muy personal, le agradecemos.